Yo le decía que llegaron los españoles y comenzaron arrasando las propiedades. No solamente eso, supieron que hicieron una cruzada para salvar a Atahualpa y llenaron cuantas habitaciones de joyas. La historia dice de oro y plata, ¿no? Y de ahí asentándose, fundaron Piura, fundaron Lima, fundaron el Cusco, pero lo colateral fue de que se iban apoderando de los territorios. Más o menos, ¿en qué año supuestamente se fundó la legua? No se fundó, luego ha estado. O Ya hablaba yo algunos historiadores estiman que la llegada de los catacaos en el siglo VII, ¿no? O sea, si los españoles vinieron en el siglo XVI, significaba que los catacaos tenían, pues, ¿cuánto es la diferencia? 900 años de existencia. ¿Y qué hicieron? Piura, ¿cómo se formó? Llegaron a Tangarará, fundaron una ciudad que le pusieron San Miguel de Piura. Pero no se sellaron allí por el clima, los insectos, no sé cuántos, se fueron a lo que llamaron Piura, se llama hoy día Piura la Vieja, en el Alto Piura. ¿Cuántos años estuvieron allí? Aproximadamente 40 años. Las enfermedades allá los trajeron nuevamente de vuelta a la costa y se fueron a Paita. Pero ya era época de piratas. Incendiaron el puerto. Ellos se vieron obligados entonces a buscar un sitio donde estar más seguros. Y eso es natural, la seguridad. Y se fijaron en el río. Seguramente tenía algún caudal en esas épocas, porque el río que yo desde niño he visto venía cada 4 o 5 años. Hoy día tenemos agua permanente por la represa que se construyó en 1970 aproximadamente, ¿no? En el Chilcal se estableció Piura y se repartieron la ciudad, pusieron la iglesia, pusieron la cárcel, el ayuntamiento, o sea, el municipio, pues hoy día municipio, cabildo le llamaban en esa época. La cárcel antes era ahí por donde está el municipio. El hospital, que era el hospital de Belén, que es donde está el hotel, que antes fue de turistas, ¿no? Y se repartieron el resto del territorio, sobre todo el territorio que estaba adyacente al río, tanto acá como en Suyana, Río Chira. Entonces se repartieron para los españoles por leguas. Establecieron una primera legua, que es la de Coscomba. ¿Saben cuánto es una legua o no? una legua. Medida ¿Kilómetros? española. ¿Ah? No, ¿cuánto es una legua? O sea, si me dicen metros o kilómetros. Una legua es 5.572.70, o sea, más de 5 kilómetros y medio. Esa es una legua. O sea, desde la calle Moquegua, que está por la iglesia de San Sebastián, hasta el callejón de la legua, el ex callejón de la legua, porque ya no hay callejón ahí. Hay esa distancia. Hay una legua. Ahí hay una legua, eso es lo que le dieron a los seminarios.
a la familia Seminario española, eso es lo que ha sido Coscomba. Y allí había lo que llamaron abrevadero de la legua, donde los historiadores dicen que los campesinos, que normalmente o mayormente se dedicaban a la ganadería, el ganado cabrío, entraban de 4 a 5 de la tarde a darle agua en el río a su hato de ganado. Y lo respetaron. Ese callejón le pusieron abrevadero de la legua. Venía de la primera legua. La segunda legua se lo dan en 1672 a otro vecino, un señor que había venido de la zona de Amotape, pero que no era de esa zona, sino venía de Centroamérica y seguramente de algún sitio de las Filipinas, del propio España, no sé. Zapata, José de los Reyes Zapata. Es el primero que... Al que le dan la legua. La legua. Una legua más. La segunda legua que va desde el callejón hasta el abrevadero La Raimunda, 5 kilómetros, más de 5 kilómetros y medio, que justamente dan a la altura de las torres de la iglesia de Catacamos. Hasta allí es la legua. 2008. Entonces, un vecino por acá me dijo, no, yo voy a construir mi casa allí no va a pasar carretera. Y yo llevé a un abogado y me dijo, cierto, me dice, ¿quiénes son descendientes de él? Nadie se presenta como descendiente, nadie. ¿Por qué? Porque los Zapatas se incrementaron con una avenida de gente con ese apellido de la zona de Lambayeque. Eso ha sido ya posterior, en el siglo pasado, y otra familia que vino del Bajo Piura. A ellos sí los identifico yo completamente. Después han seguido llegando otros Zapata. Zapata es un apellido, después de García, en el mundo, que es uno de los apellidos más abundantes, ¿no? Hoy día todas esas informaciones se pueden sacar de internet, ¿no? Pero así fue el origen. Pero ¿quién fue el señor? ¿Cómo se llamó esto? Se llamó Hacienda Zapata. No fue la legua, se llamó Hacienda Zapata. ¿Por qué? Porque justamente también Hacienda Coscomba, porque justamente era para quehaceres agropecuarios. Y se dedicó como la mejor industria, diríamos así, el mejor medio de transporte o el principal medio de transporte en esa época, así como en la época mucho más anteriores, la época de las conquistas, fue la vía marítima. En esta oportunidad se necesitaba intercambio comercial, desde luego casi nativo, las piaras, ¿no? Todo lo que se llevaba hacia el sur o hacia el norte, fundamentalmente Guayaquil, eran las piaras. ¿Y con qué? Fundamentalmente con lo que se llama burros. Los burros. Burros. Ese señor José de los Reyes Zapata se dedicó justamente a criar burros, no a sembrar. No ha habido ningún vestigio de sembrío. Se dedicó no a la agricultura, sino a la pecuaria. O sea que todo lo agrícola y lo pecuario es lo que es el sector agropecuario, pues, ¿no? A eso. Y dejó, se dice la historia, un solo heredero, Pablo Zapata, que no se conoce tampoco qué hizo posteriormente, pero lo que hicieron es, ya en el siglo después del diluvio, del fenómeno del niño de 1889-90, a vender las tierras. Vendiendo las tierras inclusive de los
de los, de los catacaos que sembraban las orillas. ¿Qué sembraban? Verduras normalmente, verdura, ¿no? La agricultura ha ido creciendo cronológicamente y lentamente, digamos, empezando por donde hay agua. Si no hay agua, ¿qué siembras? ¿Cómo siembras? Claro. En ese tiempo no se conocía el subsuelo, si tenía agua o no, ¿no? Entonces, en 1672 le transfieren, le adjudican esa hacienda. Y fue una legua de frontera en la orilla izquierda o derecha, perdón, del río Piura, hasta 7 leguas al oeste. O sea, 7 leguas cuadradas, igual que le habían dado a los seminarios. Por eso, alguien te puede decir que la legua es 7 leguas, por cita hasta el cerro Tunal, dicen los documentos antiguos. Ah, el cerro Tunal. ¿No? Pero lo ocupamos, nunca lo ocupamos. Por eso cuando alguien dice, no, que yo soy propietario de la legua. A mí nadie viene y me pone algo acá porque es mi propiedad. Entonces yo inclusive a mi papá yo le decía, nosotros somos herencia de la comunidad de Catacaos. Porque las comunidades campesinas, si bien es cierto, eran comunidades de indígenas, ¿no?, que nos pusieron los españoles, ¿no? Eran ayus, ¿no?, familias que inclusive tenían ciertas normas de no casarse de una parcialidad con lo de la otra parcialidad, o sea, no mezclar las parcialidades. Nosotros los yamunaqués sabemos que fuimos de la parcialidad de los fundadores de los catacaos, Menón, los Ancajima, de los Mecache, creo. Hay 12 parcialidades. Eso es parte de la historia. Entonces la legua no puede, digamos, tener una fecha de fundación. Tomemos quizá esa fecha y habría que buscar los documentos en las Indias de España, ¿no? Quizá, si existe. Entonces, así ha sido. Pero la legua ha sido, hasta hace poco, ahora ya no, el sitio, el caserío, diríamos, con más reserva de apellidos autóctonos, apellidos aborígenes, donde están, pues, los yamunaqué y todo lo demás, y arlequé, y panaqué, y canaqué. Están los ancajina también, ¿no? Están los suyón, están sí, todos los apellidos aborígenes. Los Zapata no son aborígenes. Los Zapata vinieron de otro lado y son de origen europeo tal vez, ¿no? Ellos llegaron primeramente con Hernán Cortés a México. Entonces visitó el Bajo Piura y entre ellos la legua, visitó una misión evangélica, católica. Ya. Y fue visitando los pueblos que no eran tan poblados, todos los pueblos los visitó para ir promoviendo el bautismo, porque en esa época todavía no había mucha gente sin bautizar, o mora como le llamaban antiguamente en estas zonas, ¿no? Y le pusieron esa cruz, pero esa es una ruina de la época de los catacaos. Y yo sostengo de que fue la habitación, fue el palacio, ¿no?, si es pertinente llamarlo así, de la reina de la cacica de trenzas, que se llamó Simbilac, ¿no?, la curaca de las trenzas largas, algo así. Esa fue su morada. Ella vivió allí. Por eso es que la sensibilidad y la legua, yo le digo, por un mellizos. Y si tú te pones a pensar, ves
cuántos apellidos aborígenes hay en Zimbabue y la legua son casi parecidos. Bueno, ya también se han incrementado. Por ejemplo, los Sosa no son aborígenes, ¿no? Hay otros apellidos ahí que no lo son, pero la mayoría lo son. Y ya dije anteriormente cómo es el origen de Zimbabue y de Lengua. Eran pueblos, pero que estaban fundamentalmente, eran gente de Catacao. Yo soy nacido en 1944 y una vez he tenido uso de razón. Mi familia, los Ancajima, tenían una casa en Catacaos. Y Catacaos para esa época era más poblado que Piura. Y donde si vemos los documentos antiguos notariales, la mayoría son de Catacaos. Más notarios había en Catacaos que en Piura. Se supone que tenía mucho mayor importancia hasta más o menos la década del 60, ¿no? Cuando construyen la primera carretera panamericana. Ahí es donde se le da mayor realce a la ciudad de Piura, que fundamentalmente está habitada por gente que vino de la sierra. Decimos nosotros, yo digo siempre lo que estudiaba, yo he estudiado economía, que si bien es cierto no terminé economía por razones de trabajo, la gente que se queda en la zona de Castilla, o sea, al otro lado del río, y que viene creciendo constantemente, ya está por el kilómetro 21, ¿no? Es gente que viene de la sierra de esa parte de Huancabamba, y la que se queda acá, que han cruzado los asentamientos de Piura ciudad hacia el oeste, es gente que viene de allá acá. Entonces, así se ha ido poblando tan rápido Piura. Hoy día, bueno, ¿cuántos habitantes tiene? Tiene como 400.000 habitantes. Así que eso es, digamos, lo de la ruina esta. Siempre dicen, bueno, el alto de la cruz, porque le pusieron la cruz que finalmente tuvieron que sacarlo, lo llevaron a la altura de la iglesia, del templo. Había estado hasta hace poco, que nuevamente la madera se pudre también, pues, ¿no? Otra vez ha caído y ya lo tienen guardada por ahí, pero ya no tiene la misma altura que cuando lo pusieron ahí, que eran algarrobos con bastante altura. Eso es la explicación sobre esa ruina. No todos la conocen, por eso es que yo estoy apurado de alguna manera en lo que puedo avanzar con el libro. ¿Y la iglesia de la Legua se construyó hace cuánto tiempo? Sí, eso ha sido por partes. Por partes. Cuando yo he venido, bueno, la Legua no está, he ido construyendo de a pocos. Yo he sido un dirigente, no conocen. Yo estoy trabajando desde el año 1000, después que vine del servicio militar, desde 69. Entré a trabajar en comercio. El 18 de diciembre, antes de Navidad, 18 de diciembre de 1969, cuando el general Velasco había tomado el poder del Estado, ¿no? El 3 de octubre de 1968, y comenzó a hacer algunas reformas y creó la comunidad industrial, donde yo ya trabajaba, porque era comercio, industria.
Y bueno, me gustó la ley porque era muy avanzada a nivel internacional. Eso lo dijo no aquí, sino se dijo en Europa mismo, las Naciones Unidas. Y mandaron que se constituya un comité organizador en cada centro de trabajo. Bueno, hicieron un estatuto y antes de los 60 días tenía que llamarse una asamblea para elegir la junta directiva. Entonces se llama el dueño, el propietario, éramos como 34 trabajadores y me eligen como presidente del comité organizador, con un secretario. Antes de los 2 meses yo llamo a asamblea para la constitución de la comunidad industrial y me eligen presidente de la comunidad industrial. Al siguiente año se llama una convención Paita, Piura, Morroponcho, Lucanas y nuevamente me eligen presidente. Y en 1973, en febrero, se llama un congreso regional Piura Tumbes y nuevamente salgo de presidente. Y como tal empiezo a viajar. Yo me conozco casi todo el país, ¿no? Y la lucha pues por los derechos, el problema de contradicción que habría entre los militares con el gobierno militar, fundamentalmente con el general Velasco. Acá. Y entonces, digamos, he visto, digamos, cómo en 1974, todavía con el general Velasco en el cargo, se hizo un consejo de ministros del Piura, que lo presidió el primer ministro, que era Francisco Morales Bermúdez. Y éramos ya 9 grupos dirigenciales que teníamos representación en toda la región Piura-Tumbes. Nos invitaron, pedimos que nos invitaran. Y lógicamente no queríamos ser convidados de piedra. Eso fue jueves. Y pedimos donde habían campo. Ya dile que vaya siguiendo. Entonces nos dieron la oportunidad de participar, pero mediante un sobre o 2 sobres, para que entren a un ánfora a la audiencia que me iba a ver en el Teatro Municipal el día sábado. Y yo presenté la primera propuesta para el ordenamiento de la ley. El ordenamiento de la ley. Yo calculo que a grosso modo en esa época, el 15% de la población, de las viviendas, que eran pocas, eran de material noble, de material ya fijo. Y el 85 o más por ciento de las viviendas eran de material rústico, quincha, mayormente quincha, muy pocas de adobe. Y era fácil, ¿no?, ordenar un pueblo que estuviera, por ejemplo, ordenado, con calles, ¿no? Y no vinieron como es normal en el gobierno, funciona por años. En 1976 llegaron los del Instituto Nacional de Planificación con herramientas, Land Rover, a empezar el trabajo. Y empezaron por la fábrica. El teniente gobernador no los pudo acompañar. Yo estaba trabajando, además yo trabajaba mañana y tarde, no me habían comunicado. Además yo ya no era dirigente. ¿Qué hizo la gente de allá? Los quiso correr a palos. Entonces esos técnicos se retiraron y dijeron nunca más volver a la ley. No contento con eso, bueno, yo lamentando, en el año 2000 al 2002 estuve de regidor en el municipio de Catacama
Y nuevamente peleé por la firma de un convenio con COFOPRE ya constituido, para nuevamente insistir en el saneamiento físico legal de la ley. Esa vez empezaron en el año 2004, yo les acompañé hasta acá donde está la plataforma deportiva. Yo lo dejé, de ahí lo dejé. Nuevamente la gente comenzó a acosarlo de que no tenían por qué medir acá porque era propiedad. Se retiraron. Hoy día alguien va al COFOPRE a pedir algún saneamiento para la legua, no lo atiende. La gente es muy reacia al orden. No, yo tengo mi propiedad, es mi propiedad, nadie me lo toca. Y yo he hecho varias gestiones acá, varias gestiones. El alumbrado, donde conseguí que en este sector donaran terreno para poner los postes. Luego por ahí alguna gente malintencionada, no, dice Manuel Yamunaqué, vendió esa tierra, la vendió, ¿no? Lo cual, pues no sé quién les puede creer, ¿no? Alguna gente que no conoce nada. He trabajado en la carretera, que tuve que organizar un paro, ¿no? Que fue muy corto, con 3 millones, menos de 3 millones se construyó el asfaltado de esa carretera hasta fines de San Jacinto.